Bueno, normalmente cuando evaluamos una construcción, yo que sé, ya sea una casa unifamiliar o un rascacielos enorme, la mirada siempre se nos va directamente a lo evidente. Claro, a la superficie, a lo que destaca. Exacto. Nos fijamos en la fachada, en esos ventanales inmensos, en la estética del diseño. Y a ver, si todo eso tiene muy buen aspecto, el cerebro asume de forma casi automática que estamos ante una estructura súper sólida, inquebrantable. Es una tendencia humana que está muy, pero que muy arraigada. O sea, nos reconforta lo visible, aquello que podemos, digamos, categorizar y juzgar a simple vista. Totalmente. Psicológicamente asociamos la belleza exterior o el orden superficial con la estabilidad integral de todo el edificio, lo cual es, por supuesto, una falacia monumental. Una falacia gigantesca, sí, porque fíjate, si consultas a cualquier ingeniero estructural, te va a decir que la verdadera historia de un edificio jamás se cuenta en el escaparate. Nunca. La verdad de la estructura está oculta. Tal cual. La verdad absoluta, esa que determina si la estructura va a sobrevivir o va a colapsar, se esconde bajo tierra. Está ahí, en la oscuridad, rodeada de barro, en un lugar que nadie aplaude y que desde luego no sale en las revistas de diseño. Ya ves. Y justo hoy, en esta inmersión profunda, vamos a adentrarnos exactamente en ese territorio invisible. Eso es. Y para lograrlo, tenemos sobre la mesa una pila de fuentes fascinantes. Textos históricos, comentarios exegéticos, análisis sobre la geología y el clima de la Palestina del siglo I y también una profunda teología pastoral. Es un material riquísimo porque nos permite explorar una de las enseñanzas más universales de la historia, pero que paradójicamente es una de las peor comprendidas. Me refiero, claro, a la famosa metáfora de la casa sobre la roca, un relato que encontramos en los textos históricos de Mateo, en el capítulo 7, y en el Evangelio de Lucas, en el 6. Sí, pero vamos a desgranar esto con mucho cuidado, porque, a ver, creo que es vital aclarar algo desde este primer minuto. Sí, por favor, dilo. Nuestra misión en este análisis no es dar una clase de arquitectura antigua, ni debatir sobre técnicas de construcción grecorromanas, ni nada por el estilo. Y tampoco venimos a trazar la típica línea moralista y simplista entre personas muy espirituales y personas nada espirituales. Exacto. El objetivo real aquí es comprender la anatomía de una elección diaria, muy mundana y específica, que al final determina si una vida logrará soportar el inmenso peso de las inevitables crisis que todos enfrentamos. Porque las crisis van a llegar. Así que este texto requiere, sin duda, que abordemos el tema con mucha reverencia y una reflexión profunda. Sí. El texto en sí mismo te exige un autoexamen muy, pero que muy honesto. Es una invitación, no para ponernos a señalar los defectos del vecino, sino para que uno revise el estado de sus propios cimientos espirituales. Y la clave, o sea, lo importante, es hacer esta revisión en los días de sol, cuando el cielo está despejado. Claro, mucho antes de que se formen los nubarrones en el horizonte. Y bueno, para comprender la magnitud real de esta historia, tenemos que situarla en su contexto original. No es un cuento con moraleja que alguien soltó al azar en medio de un camino. Para nada. Esta metáfora es el gran remate, el cierre magistral de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y el peso de ese contexto lo cambia todo por completo, porque vemos que esta enseñanza aparece justo al final del bloque instructivo más extenso e intenso que se conserva de la figura de Jesús. Un discurso teológicamente súper denso, complejo y, para la época, absolutamente subversivo. Sí, es que durante ese discurso se dinamitan paradigmas culturales sobre las bienaventuranzas, sobre la exigencia radical de amar a los enemigos, el manejo del dinero, la naturaleza de la oración, la ansiedad, el peligro del juicio hipócrita. Es brutal, pero lo que me parece fascinante de esta narrativa es que después de soltar toda esa revelación que te rompe por completo los esquemas, no se permite que la multitud simplemente aplauda, diga qué inspirador y se vaya a su casa a seguir con su vida. Se les exige acción. Esa es la frontera crítica de todo esto. Y hay un detalle factual en los textos que la gente suele pasar por alto por completo. ¿Cuál exactamente? Pues que ambos constructores de la historia, tanto el que es catalogado como prudente como el que termina siendo insensato, oyeron exactamente las mismas palabras. Espera. O sea que ambos formaban parte de la misma multitud en esa ladera. ¿Escucharon el mismo sermón revolucionario de principio a fin? ¿Los dos?
El nivel de conocimiento intelectual era idéntico en ambos. Madre mía, esto es clave. O sea que el problema del hombre insensato, el que construye su casa para el desastre, no fue un problema de ignorancia. Exacto. No estamos hablando de alguien totalmente desconectado o que no conociera la doctrina, no carecía de información teórica. Probablemente estaba ahí, en primera fila, asintiendo con la cabeza a todo lo que escuchaba. ¡Wow! Si analizamos la mente humana a través de esto, nos damos cuenta de que la verdadera línea divisoria en cualquier fe profunda no es, y a ver, nunca ha sido el volumen de conocimiento teológico que uno acumula. Para nada. La verdadera frontera está en la distancia que hay entre lo que la cabeza comprende intelectualmente y lo que las manos realmente ponen en práctica mediante una obediencia activa. Me viene a la mente la típica imagen de alguien que se obsesiona con la supervivencia extrema. Se compra los mejores manuales, se memoriza el capítulo sobre cómo encender un fuego en la nieve. Sí, y entiende a la perfección toda la teoría de la fricción de la madera. Al cual se sabe hasta los nombres científicos de las ramas más inflamables. Pero, a la hora de la verdad, jamás en su vida ha salido al bosque a raspar 2 ramas con sus propias manos. Claro. Y conocer el manual a la perfección no te va a evitar la hipotermia cuando la temperatura caiga a 10 bajo cero en la vida real. Eso es. Y esto me lleva a una duda fundamental. ¿Por qué el conocimiento espiritual, cuando está totalmente vacío de acción, genera una sensación de seguridad tan peligrosa en nosotros? Pues porque el conocimiento teológico sin práctica actúa en nuestro cerebro como un narcótico superpoderoso. Genera lo que en psicología podríamos llamar una ilusión de competencia. O sea, una ilusión de que ya lo posees. Exacto. La mente analítica asume que por el mero hecho de poder articular un concepto de forma brillante o por saber citar de memoria un texto antiguo sobre la paz en medio del caos, pues uno ya es dueño absoluto de esa paz. Ya, se confunde la elocuencia con la transformación real. Precisamente. Pero la acción, el comportamiento sostenido en el tiempo, es el único mecanismo que transfiere una verdad abstracta de la cabeza al carácter real de la persona. Entonces el constructor insensato eligió un mal terreno porque creyó, de una manera súper trágica, que solo con el ejercicio intelectual de escuchar ya había cumplido con su parte. Esa fue su perdición. Y claro, como ambos tenían la cabeza llena de la misma información majestuosa, el abismo entre sus vidas no resultaba evidente durante los meses de buen tiempo. Hacía falta un agente externo. ¿La tormenta? La tormenta. Es ella la que asume el papel de gran revelador, de auditor implacable de la obra. Y la descripción de esa tormenta en las fuentes es muy metódica, o sea, se mencionan 3 fenómenos climáticos específicos que van de menos a más. Sí. Primero dice que descendió lluvia, luego vinieron los ríos desbordados y finalmente soplaron vientos huracanados. O sea, la saturación desde arriba, la inundación desde abajo y la presión lateral golpeando los muros. Tal cual. Y es absolutamente vital subrayar un hecho innegociable de este texto. Y es que esos 3 elementos destructivos golpearon a ambas casas con la misma intensidad. La tormenta no hizo ninguna distinción entre el erudito y el insensato. A ver, detengámonos aquí un segundo, porque quiero cuestionar esto. Existe una industria contemporánea enorme, tanto editorial como mediática, que está construida sobre una idea diametralmente opuesta a esto. Sí, la famosa corriente que te dice que si tienes suficiente fe, estás protegido. Exacto. Que si eres moralmente intachable y declaras las cosas correctas, se forma, yo qué sé, una especie de campo de fuerza invisible. Que hacer las cosas bien es un escudo protector contra las tragedias de la vida. Entonces, me estás diciendo que este texto del siglo I invalida por completo esa teología moderna de la prosperidad y la inmunidad. La desmantela de forma absoluta y sin ningún tipo de miramientos. O sea, de hecho, sostener esa idea hoy en día resulta pastoralmente negligente y hace muchísimo daño. Es que genera mucha culpa en la gente que sufre. Exacto. La promesa fundacional, que además se corrobora en textos como el Evangelio de Juan, jamás de los jamases es la ausencia de conflictos. La advertencia es clarísima. O sea, en el mundo habrá aflicción garantizada. Ya. La única promesa es que el cimiento interno resistirá a la onda expansiva cuando la tragedia te golpee la puerta. Eso es. Y claro, si bajamos toda esta teoría a la crudeza de nuestra vida diaria, esas lluvias y esos ríos desbordados no son simples abstracciones climáticas. Estamos hablando, pues, de un diagnóstico oncológico a media tarde que te paraliza el tiempo. Claro, o el colapso financiero repentino de un negocio familiar que costó décadas levantar. O el descubrimiento de una traición profundísima de la persona en la que más confiabas.
O incluso una crisis de sentido tan abrasadora que de repente parece que las convicciones de toda tu vida se vuelven cenizas. Exactamente. Y es precisamente en el epicentro de esas tormentas cotidianas donde aflora la verdadera tragedia de todo este análisis, lo que podríamos llamar el espejismo de las casas gemelas. El espejismo de las casas gemelas. Me pone los pelos de punta. Pensemos en ello. Estas dos construcciones convivían una al lado de la otra. Desde el exterior, ambas ofrecían una sombra agradable, compartían el mismo diseño estético, las proporciones eran idénticas. O sea que ningún transeúnte que pasara por ahí habría podido predecir cuál de las dos se iba a desintegrar cuando llegara el invierno. Ninguno. Y esto implica que el colapso total de la segunda casa, cuya ruina los textos describen como grande y estrepitosa, ocurre pura y exclusivamente porque la estética jamás puede sustituir a la integridad estructural. Entiendo entonces que la crisis, ese golpe fuerte de la vida, en realidad no es lo que destruye el carácter o la fe de la persona. La crisis simplemente se limita a revelar qué material había ya bajo la superficie de tanta religiosidad. Es una deducción impecable. La tragedia no genera la grieta, simplemente la expone bajo la luz más cruda de la realidad. O sea, las ráfagas de viento no pudren la madera de un tejado de repente. Claro, demuestran con violencia que esa madera ya estaba plagada de termitas por dentro desde hace años. Tal cual. El colapso resulta total porque carecer de cimientos no es un pequeño defecto estético que disimulas con una buena capa de pintura cara. Es un fallo fatal en el ADN de toda tu construcción vital. Fíjate que todo esto nos lleva a un misterio de la condición humana. A ver, si la casa sobre la arena era tan vulnerable, ¿por qué alguien iba a construirla justo ahí? Porque nadie en su sano juicio invierte el trabajo de su vida en un pantano si sabe que es un pantano. Bueno, ahí está la clave. Hay que entender qué representa exactamente esa arena hoy en día. Para que resulte tan atractiva, la arena tiene que ser una maestra del disfraz. Tiene que simular ser un lugar súper seguro. Tiene que parecer un chollo, básicamente. Eso es, un gran engaño. Y para comprenderlo, hay que mirar un poco la geografía histórica. En la Palestina del siglo I existen los llamados wadis. Ah, los lechos de los ríos, ¿verdad? Exacto. Son lechos de ríos que, durante los ardientes meses de verano, están completamente secos. Tienen un suelo de arena fina, plana, compacta. Te prometo que parece el lugar perfecto y más cómodo para sentar una base rapidísima. Claro, no hay que picar piedra ni esforzarse demasiado. Es pura gratificación instantánea, la conveniencia absoluta. Pero en invierno, las lluvias que caen en las montañas lejanas convierten ese valle seco en un torrente mortal en cuestión de minutos. La arena es atractiva porque te da resultados visibles sin exigirte el sudor de la preparación previa. ¡Wow! Y me temo que en nuestra modernidad podemos observar un montón de estos wadis psicológicos y espirituales, falsos fundamentos que simulan muchísima solidez. Muchísimos. Deberíamos empezar a identificarlos porque, madre mía, me imagino que son trampas en las que es facilísimo caer sin darte cuenta. Me viene a la mente, por ejemplo, la constante búsqueda del clímax emocional. Ese es uno de los más grandes. Vivimos en una era totalmente adicta a la dopamina, y la dimensión espiritual no escapa a esto. Para nada. Depender siempre de una experiencia súper intensa, de retiros de fin de semana con la música perfecta, luces, conferencias donde todo el mundo llora y se abraza. O sea, todo orbita alrededor de sentir cosas constantemente. Y ese es un ejemplo de manual de un cimiento de arena. Es reducir la fe a una simple respuesta neurológica y emocional. El peligro letal de esto es que, la fisiología humana no puede mantener estados de euforia indefinidamente. Es imposible. Ya. Las emociones son fluidas y volátiles por puro diseño. Exacto. Cuando el evento termina, los altavoces se apagan y la persona tiene que enfrentarse a un martes lluvioso y totalmente rutinario. El pico de dopamina se desploma y lo que queda es un inmenso vacío interno. Si tu fe depende de la adrenalina, se evapora en el silencio. Eso se conecta mucho con otra falsa seguridad que veo un montón y que me recuerda a una dinámica puramente financiera, y es vivir de las rentas del pasado. A ver, explícame eso. Pues construir una convicción basándote únicamente en tu identidad cultural o en la herencia de tu familia. Es como un joven que vive de la inmensa herencia de un fideicomiso de sus padres. Mientras el mercado esté estable, puede gastar y gastar con su tarjeta de crédito sin preocuparse, viviendo una ilusión de éxito brutal. Ya veo por dónde vas.
Pero claro, si de repente hay un problema legal y las cuentas se congelan, este chico descubre con un horror absoluto que no tiene ni una sola habilidad propia para salir al mercado laboral y ganarse el pan. No sabe sobrevivir, porque su riqueza era solo un eco del trabajo de otro. ¿Crees que ocurre lo mismo a nivel existencial? La analogía es dolorosamente precisa, estoy seguro de ello. El capital heredado no forja una disciplina financiera real. Del mismo modo, crecer en un entorno con valores tradicionales o ir a reuniones porque es lo que la familia siempre ha hecho, no forja una convicción personal capaz de resistir el fuego. Es una fe prestada, vamos. Exacto. Es un traje que sencillamente le queda grande a quien lo lleva. Y fíjate, esto suele derivar en otra trampa de arena aún más sutil, reservada especialmente para las mentes brillantes. ¡Ay, la trampa académica! Convertir la espiritualidad en un ejercicio puramente intelectual y de biblioteca. Esa misma. El clásico engaño de saber debatir súper bien sobre el bien y el mal, pero luego ser incapaz de aplicar ninguno de los dos en tu vida real. O sea, acumular doctorados en teología, memorizar debates apologéticos larguísimos, comprender toda la historia de los dogmas, pero mantener esa información en una caja fuerte, aislada de tu comportamiento diario. Se produce una desconexión bizarra. De verdad, ves a individuos capaces de escribir ensayos brillantísimos sobre la gracia incondicional, pero que luego someten a su familia a un trato despiadado. O son incapaces de perdonar una tontería de hace 10 años. Ya, o dominan las teorías de la escatología, pero luego manejan sus propios negocios con un nivel de avaricia y explotación alarmantes. Exactamente. Tienen las bibliotecas llenas a rebosar, pero el corazón lo tienen totalmente petrificado. Es una base de arena finísima. Y supongo que la última gran trampa de arena, al menos en nuestra cultura occidental tan de escaparate, debe ser la métrica del éxito. Uy, sí. Tenemos una obsesión casi patológica con medir la aprobación de nuestra vida a través de los resultados externos y palpables. Es el sesgo de confirmación definitivo. O sea, si me acaban de ascender en el trabajo, si mis hijos sacan notas perfectas y mis inversiones están en verde, pues mi cerebro asume automáticamente que la divinidad aprueba todo lo que hago y que estoy en el camino correctísimo. Es una falacia de causalidad que, sinceramente, destruye miles de vidas. Se asocia la comodidad material con tener un cimiento inamovible. Es asumir que si no hay problemas, es la garantía de que estás construyendo maravillosamente bien. ¿Y cuando llega el colapso ahí? Pues el colapso llega en el minuto exacto en que ese éxito se evapora, ya sea por una crisis del mercado, un despido inesperado o una enfermedad grave. Como tu fe estaba anclada en el regalo y en los beneficios obtenidos, en cuanto desaparecen, la creencia entera se desmorona. Claro, te sientes traicionado por la misma divinidad que creías que te estaba premiando. Qué fuerte. Entonces, a ver, si la arena de la emoción pasajera, la herencia familiar, la acumulación intelectual y el éxito superficial resultan ser todas trampas mortales disfrazadas de eficiencia, ¿cuál es el antídoto real? El texto de Lucas aporta un matiz técnico buenísimo sobre el hombre prudente, un detalle que cambia por completo la perspectiva del trabajo. Lucas 6 aporta, digamos, la radiografía del trabajo duro. Especifica que el constructor sabio cavó y ahondó. Cavó y ahondó. No se limitó a barrer un poquito por encima para alisar el terreno. Para nada. En la orografía de esa región antigua, esto implicaba un esfuerzo físico colosal, de verdad. Había que romper la capa superior de tierra horneada por el sol, que es durísima. ¡Madre mía! Y atravesar estratos de arcilla engañosa y sedimentos sueltos metros y metros hacia abajo, hasta que el pico por fin chocaba contra la mismísima roca madre caliza. Romper la piedra. Es fascinante porque volvemos de lleno a la idea del inicio. Nadie se congrega un fin de semana para celebrar un enorme y polvoriento agujero en la tierra. Y me hace pensar, otra vez, en el proceso de construcción de un rascacielos enorme. A ver, ilústranos. Pues que se pasan meses y meses donde tú pasas caminando y solo ves una valla metálica sucia y maquinaria pesada metiendo unos pilares gigantescos de hormigón armado a decenas de metros de profundidad, luchando ahí contra el barro y las aguas subterráneas. Y te aseguro que nadie se toma un selfie con un pilar de hormigón crudo y feo que encima va a ser enterrado en la oscuridad. ¿Nadie? Todo el mundo reserva su admiración para cuando un año después instalan los cristales relucientes del ático panorámico. Pero irónicamente, sin ese amasijo feísimo invisible de hierro y hormigón en el subsuelo, la torre entera de cristales se convierte en una trampa mortal en cuanto sopla el primer viento fuerte. Es una analogía brutal. Y me pregunto si no es nuestra cultura contemporánea, que está tan clínicamente obsesionada con el escaparate, con el filtro de la foto y la validación inmediata,
el enemigo número uno de este concepto milenario de Cabarondo? Sin lugar a dudas estoy convencida de ello. La modernidad le ha declarado la guerra al tiempo y a todo lo que es invisible. Hoy en día se premia el resultado instantáneo, lo que puedes monetizar en 2 días o lo que genera envidia en tus redes sociales. Y claro, Cabarondo es justo el proceso contrario por excelencia. Requiere que abraces la lentitud, el anonimato total y una incomodidad continua. Ahora bien, La Roca, según las fuentes de este relato, es innegablemente la fusión absoluta entre escuchar la palabra y hacerla. Y las prácticas concretas que nos permiten llegar a esa roca madre caliza hoy en día, me imagino que están completamente desprovistas de cualquier tipo de glamour, ¿no? Del todo. No hay alfombra roja para esto. Si le ponemos nombre a esas herramientas, digamos, ¿cómo se ve ese cavar y ahondar en un martes cualquiera por la tarde en pleno siglo XXI? Eso te iba a preguntar. ¿Qué hacemos el martes por la tarde? Pues mira, la primera herramienta básica es el manejo de la información, pero no como un consumo rápido tipo scroll en el móvil, sino mediante una asimilación meditada. Un enfoque, fíjate, muy similar al que se describe en la poesía antigua del Salmo 1. No se trata de cumplir tu cuota de lectura de 3 páginas para dejar tu conciencia tranquila. Sino de retener una sola verdad, aunque sea pequeña, y dejar que confronte frontalmente tu carácter y tus zonas oscuras. Exacto. Es cuestionar tus propias motivaciones bajo la lupa de esa nueva información. Es como, masticar un concepto complejo durante días enteros hasta que por fin deje de ser teoría y se convierta en pura nutrición metabólica. Literalmente empieza a cambiar la composición de las decisiones que tomas. Esa es la clave, las decisiones. Y eso me lleva a la segunda práctica, la ejecución implacable en los detalles más minúsculos de tu vida. Porque las grandes crisis no te forjan el cimiento. No, lo ponen a prueba, como decíamos antes. Justo. El cimiento se teje en las microdecisiones invisibles del día a día. Elegir tragarte el orgullo y pedir perdón genuino por un exabrupto antes de pagar la luz para irte a dormir. O decidir decir la verdad en un informe financiero del trabajo, donde maquillar un poco las cifras te resultaría extremadamente lucrativo y además súper fácil de ocultar. Tal cual. O yo qué sé, optar por servir a alguien que sabes positivamente que no tiene ninguna capacidad de devolverte el favor, asegurándote de que absolutamente nadie más se entere de lo que has hecho. Son esos pequeños golpes de cincel invisibles los que poco a poco van compactando el terreno del alma. Pero me imagino que nadie puede sobrevivir a ese nivel de exigencia, de autoexigencia, en solitario. Nuestra tendencia al autoengaño es demasiado alta. Es altísima. Te cuentas una película y te la crees. Sí. Por eso necesitamos inspectores de obra, por seguir tirando del hilo de la analogía. El problema es que nuestro instinto humano siempre nos lleva a rodearnos de personas que nos adulan, ¿sabes? Un coro constante de afirmadores que nos aplaudan la fachada y nos digan lo bonita que está la casa. Y ahí es donde radica la tercera práctica vital para poder llegar a la roca. La urgencia extrema de establecer vínculos comunitarios de profundidad. La vulnerabilidad. Es un proceso dolorosísimo porque requiere deshacerte de la máscara de perfección que todos usamos en sociedad. Supone que le des permiso explícito a un grupo muy reducido de personas para que bajen contigo a la zona de excavación, vean de primera mano tus fallas estructurales más vergonzosas y tengan el valor suficiente para confrontarte con la verdad, siempre movidos por el amor. Es que sin ese nivel de vulnerabilidad compartida, tu integridad siempre va a estar en un riesgo altísimo. Totalmente. Y esa misma vulnerabilidad, si entendemos bien todo este panorama, también tiene que trasladarse a la esfera más íntima de todas, a la oración. Pero claro, no estamos hablando del recital de frases hechas que suenan poéticas, súper correctas, pero que están totalmente vacías por dentro. En absoluto. La herramienta final y más profunda del obrero es la honestidad brutal en la intimidad. No el repertorio memorizado, sino una franqueza que te brota de las entrañas mismas. O sea, una comunicación que tiene el coraje de incluir el lamento desgarrador cuando toca, o la frustración, o incluso la duda más oscura. Es esa actitud desafiante que encontramos en textos muy antiguos. Piensa en Jacob forcejeando literalmente en la oscuridad hasta que amanece, o los salmistas que gritan su incomprensión y su enfado ante la injusticia del mundo. Ese nivel de desnudez emocional, que está totalmente despojado de cualquier etiqueta religiosa, es el ancla definitiva. Es lo que fusiona el alma de la persona con la solidez de la roca. ¡Wow! A ver, si recogemos un poco todos estos hilos que hemos ido soltando y miramos el tapiz completo,
El diagnóstico que nos arroja este texto milenario es de una honestidad casi, no sé, casi hiriente. Es un golpe de realidad. Total. La estabilidad innegociable de cualquier existencia no va a ser evaluada jamás por la sofisticación de los conceptos teológicos que seas capaz de recitar de memoria. Será juzgada de forma súper despiadada por aquello que haces en la rutina y en el silencio más absoluto, con la información que tienes. Es una síntesis ineludible. La distancia kilométrica que hay entre el oído, que solo escucha pasivamente, y las manos que ejecutan laboriosamente la obra. Y aquí reside el punto de urgencia máximo de todo el relato. ¿Cuál es el punto de mayor urgencia? Que los agentes meteorológicos, las tormentas que nos manda esta vida, carecen de cortesía. Las crisis no te envían un correo electrónico con una semana de aviso, ni te marcan una fecha en tu calendario para darte tiempo a apuntalar las paredes corriendo. Claro, no te puedes preparar sobre la marcha. Por eso, el trabajo tedioso, oscuro y solitario de la excavación interna es un trabajo exclusivo para los tiempos de paz. O sea, que tienes que derramar todo el sudor de la construcción en los tiempos de paz absoluta para poder tener alguna mínima posibilidad de resistir cuando estalle la guerra en tu jardín. Madre mía. Y fíjate, antes de que cerremos este análisis y archivemos todas estas fuentes, hay una deducción final que me surge de la lógica pura de estos textos. A ver, cuéntame. Es un pensamiento que resulta inmensamente provocador y que creo que le da la vuelta a todo el paradigma que tenemos. Resulta muy intrigante. ¿Hacia dónde se dirige esa deducción tuya? Pues mira, hemos establecido a lo largo del episodio como un hecho innegociable que las ráfagas huracanadas y la lluvia golpearon con la misma fuerza devastadora a ambas casas, al prudente y al insensato. Sí, la tormenta es neutral. Y hemos concluido también que la función primordial de esa crisis no es crear la ruina de la nada, sino actuar como un soplete que revela la verdad oculta de los cimientos. Hasta ahí estamos 100% de acuerdo. Vale, pues teniendo todo eso en cuenta, ¿qué pasaría si llegáramos a la conclusión de que la tormenta en sí misma, lejos de ser un castigo ciego o un fallo del sistema, fuera en realidad una forma de misericordia severa? ¡Wow! El planteamiento es revolucionario, la verdad. ¿A que sí? Supone que observemos la tragedia no como el acto vengativo de un juez cósmico, sino como una intervención quirúrgica de rescate que viene a romper el engaño de raíz. Exactamente eso. Si lo llevamos a su consecuencia final, piénsalo. De no haber sido por la llegada súper violenta de ese frente frío, de no ser por los ríos que se desbordaron y reclamaron el terreno, aquel constructor que eligió la arena habría vivido la totalidad de su existencia terrenal atrapado en una comodidad completamente ilusoria. Es verdad. Habría acumulado años y décadas creyendo ciegamente que su esquema de vida era perfecto, que su fachada era inexpugnable. Sí, habría llegado al último aliento de su camino creyendo una mentira colosal, sin llegar a conocer nunca la inmensa fragilidad terminal de su propio corazón. Y lo habría descubierto cuando ya fuese irremediable y eternamente tarde para hacer ningún cambio. Fíjate qué fuerte. En ese sentido, la tormenta arrasó con el edificio falso, sí, y le costó todo su esfuerzo aparente, eso es innegable. Pero al barrer de un plumazo todo el espejismo le otorgó el regalo más grande, la verdad desnuda. Es el concepto absoluto de una misericordia severa. A ver, escuece, te duele hasta el hueso, te arrebata toda tu estabilidad temporal, pero a cambio te salva del peor destino posible. Te salva de un autoengaño crónico y terminal. Es que demoler la estructura defectuosa no es el final de la triste historia. Es, de hecho, el requisito indispensable, el kilómetro cero, para poder agarrar por fin un pico y empezar a cavar en la dirección correcta. Tal cual, volvemos a la imagen de nuestro ingeniero frente al muro de diseño exquisito con el que empezamos. A veces, la única forma de descubrir la verdad es que un seísmo superviolento resquebraje todo el yeso inmaculado para dejarnos ver que detrás no había nada de hormigón armado, sino que solo había aire y polvo. Y es paradójicamente, en ese preciso instante de colapso, cuando estamos rodeados de los escombros de lo que creíamos tan seguro, donde la vida nos ofrece la oportunidad más real y más urgente de todas: agarrar la pala y comenzar a ahondar hasta tocar la roca. Qué gran cierre para este tema. Nos quedamos reflexionando en ese trabajo invisible y en esa misericordia severa. Hasta la próxima inmersión.